América Noticias. Y vamos a referirnos ahora a los candidatos, porcentaje de menciones en las redes y demás. Un especialista, Diego Corbalán. ¿Cómo estás, Diego? Oh, Eduardo, gracias por Muy la bien. invitación. Bueno, la cuenta regresiva, que es como un tutor en este sábado. ¿Qué pasa con los candidatos y esas dos grandes movidas que hubo en el último mes, ¿no? El anuncio de Cristina Sí. y después la incorporación de Pichetto a la fórmula. Bueno, el impacto fue un impacto fuerte. Hicimos en su momento una medición donde vimos que, en principio, el fenómeno de Pichetto, candidato de Mauricio Macri, dio un poquito más de resultado. Pero lo que hicimos fue, siempre hacemos la aclaración, Eduardo, lo que nosotros hacemos con el equipo de SciData es, no es una encuesta. No Sí. es una encuesta, es complementario a lo que se puede hacer en encuestas tradicionales o como la que Fer muestra todos los días aquí en América. Nosotros lo que hacemos es un análisis de diálogo en las redes sociales. No le preguntamos nada a nadie, sino que analizamos lo que se dialoga, en este caso, hablando sobre los Vos tomás candidatos. la muestra y del Exactamente. intercambio que existe en las redes Exactamente. sacás estas conclusiones. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que hicimos en este primer gráfico? Hicimos una evaluación de cuántas menciones positivas, Sí. que entienden los algoritmos, aporta cada candidato a su fórmula. En el caso de Pichetto Macri, lo que vemos es un aporte muy equilibrado. Está 50 y balanceado. 50, sí. 50 y 50. Sí, y en el caso de la fórmula del Frente de Todos, el aporte mayoritario es de Cristina, y en el caso de La Baña, con Urtubey también, el aporte mayoritario es del referente. Bueno, ahí es más discutible, ¿quién Claro, es más acá- importante? Acá hablamos del candidato a presidente y en este caso la candidata a la vicepresidenta. Exactamente. Bueno, en este escenario entonces, ahí vemos una manera de analizar todo lo que se dialoga en redes sociales con los distintos usuarios, como siempre decimos, geolocalizados en la Argentina. Ya seguimos. Más allá de estos números que vamos a compartir ahora, se habla permanentemente de política y de las elecciones, más allá de que algunos dicen Sí. hay desinterés, hay agobio por parte de la gente. Sí, se habla, los picos son muy importantes. El pico de Alberto Fernández candidato Sí. fue un pico muy importante, igual que el de Pichetto, y después vamos a ver en algún gráfico el impacto que tienen las redes. ¿Viste cuando se habla, que decimos periodísticamente, el golpe que significa el anuncio, el Sí, bombazo? cómo mueve la estructura, Bueno, digamos. eso en las redes sociales después queda reflejado durante varios días como si fuese un moretón. Evolución del porcentaje de menciones positivas y negativas. Sí, Perfil exactamente. Macri-Pichetto. Exactamente. Fíjate cómo, esto es a lo largo del año, fíjate cómo fue la evolución, en principio negativa, de las menciones para Macri, y fíjate cómo se positivizan, Sí. justo y en coincidencia cuando las encuestadoras clásicas empiezan a reflejar una mejora. Y fíjate cuándo le resta a Macri, Ajá. con el fenómeno del apagón. Del que apagón. alcanzamos El a apagón del relevarlo, Día del Padre. le provocó una baja en las O menciones sea, en el positivas. final de toda esta Exactamente, curva. en este análisis, que terminó hace algunas horas. En el caso de Pichetto, una Sí. imagen negativa que se revierte claramente con la candidatura. Y la palabra clave que más impulsa el diálogo en torno a él, que es candidato. Ahora, ¿entendés que proporcionalmente puede seguir sumando intención de voto, creciendo la fórmula a partir de la incorporación de Pichetto, o fue un arranque positivo? Bueno, en principio es un arranque positivo, hay que esperar. Fíjate que la elección fue hace muy poquitos días de él como vice. El Hay martes, que esperar por lo menos. Estamos recién cumpliendo menos de una semana. Hay que esperar un poquito más que decante el diálogo en las redes y qué dice finalmente cada uno de los usuarios. Bien, vamos a la otra imagen porque hay otros datos para ir analizando más que interesantes. Fernández, esta es la otra fórmula. Acá está. Mira, en el caso de Alberto Fernández lo medimos recién a partir de abril. No sabíamos a principio de año que iba a ser candidato. Nadie lo sabía en realidad. Y fíjate cómo también se revierte la imagen negativa a positiva y cómo logra una cierta estabilización de la imagen, a pesar de que crece un poquito en junio Sí. la imagen negativa. Perdón, déjame menciones. Positivas del 15.66 al 26.63. Exactamente. Ese es el importante. efecto de Alberto Fernández cuando ha surgido candidato por Cristina. 11 puntos para arriba. Exactamente. Y fíjate cómo se revierte un poquito nomás la imagen negativa y después vuelve a crecer. Y en el caso de Cristina, también mucha oscilación entre enero y marzo y una confirmación. Todo esto no es nada casual. Fíjate que en abril aparece su libro Sinceramente. Ella finalmente dice que va a ser candidata y se consolida la fórmula en junio con una tendencia a la baja de las menciones, de las menciones positivas. A ver, menciones positivas no es lineal con un crecimiento en la intención de voto. No, tiene que ver con la construcción de un buen diálogo que el candidato puede hacer en las redes sociales. Es decir, que haya menos palabras agresivas y más palabras de alguna manera que acompañan o que alientan a esa candidatura. Que sumen. Exacto, sí. Evolución semanal de menciones positivas, Sí. por binomio Esto presidencial. es por binomio. Lo que hicimos acá es jugar con los números, jugar en el buen sentido. Sí.
y proyectar hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, cómo funciona no la candidatura de uno, sino de los dos, del presidente y del vice. Fíjate, Desde la semana de mayo hasta desde ayer. el 18. Fíjate, el Por 18 fue cuando Cristina hace el anuncio en Twitter con un video Un de que sábado a la finalmente mañana. iba a ser ella candidata a vice y Alberto candidato presidencial. Hasta ayer, hasta el 21 de junio. Hasta ayer. Fíjate, el impacto que tiene, vos fíjate, el hoy Frente de Todos, que en ese momento no existía todavía, trepó más del 54% de las menciones positivas frente al 16% nada más del espacio del oficialismo. Fíjate qué notorio que fue el impacto. Esto se va estabilizando en 2 semanas, por eso decimos nosotros, hay que esperar, con este cierre que se está dando hoy a la noche de candidaturas, hay que esperar que decante la opinión pública y la opinión digital en las redes sociales. ¿Tiene que ver este cierre, digo, que la Sí. gente conozca no solamente las formas presidenciales, sino cómo se conforman la lista de Tiene que diputados ver, y demás? tiene que ver porque hay una volatilidad tal que incluso teníamos por ahí también en un estudio que hicimos, una falta de identificación con las etiquetas de los frentes, Eduardo. Es decir, Ajá. todavía, si bien ahí, mira, acá tenemos en esta placa, mira, Sí. Juntos por el Cambio, Ex Cambiemos. ¿viste cuando arrancaron ustedes el programa, incluso jugaban un poco Sí. con estos nombres que todavía no retenemos? Llamémosle juntos, A la ponele. gente le pasa lo mismo. Es decir, todavía falta una asociación, pero pese a eso, fíjate el diferencial entre lo que denominamos oficialismo y kirchnerismo, ponele, más de 12 millones de cuentas alcanzadas del 12 al 21 por el oficialismo y un poco más de 6 millones para el caso de Frente ¿Qué de primera Todos. conclusión sacás en esto? Que en está esta mucho diferencia? más trabajada la campaña del oficialismo y un dato semántico y de género, si querés, y de inclusión. El Frente de Todos no se pone de acuerdo si es Frente de Todos, Frente de Todes, Frente de Todos con la X o Frente de Todas, que es lo que hace que se disperse un poco la militancia Permitime. digital en las redes. Es algo muy menor, en definitiva, ¿o no? Pero Para las redes en los no. análisis, vos ahí tenés distintos, si querés, distintas maneras de militar la política dentro de un mismo espacio. Ajá. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a Frente Despertar de Desper, O sea, por están ejemplo? todos con problemitas, ¿no? Porque, digamos, Juntos por el Cambio, a la gente le resulta más fácil Y decir cuesta Cambiemos. todavía, cuesta Entonces, todavía. Hay que digerir la candidatura ¿qué de sería Pichetto. Juntos? Y ahí sería todos. Sí, por ahora sigue siendo Cambiemos y de hecho nosotros lo dejamos en amarillo, aunque Bien. no sabemos en el cierre de candidatura finalmente cuál va a ser el color. Y fíjate que en el resto de los frentes hay un menor impacto y el caso de Esper, que tiene un muy buen rendimiento en redes sociales, Sí. todavía le falta a lo que denominamos nosotros militancia digital, es decir, Sí. todos apoyando a Le un falta candidato, fuerza. le falta identificarse detrás de una etiqueta en común. O sea, Frente Despertar, quizás es expert más que Frente Despertar. Bueno, hay una cuestión de personalismo, cosa que no sucede tanto en el FIT Unidad. En Consenso Federal sí hay un personalismo, pero está claro que también, y un poco por lo que contaron acá en la mesa, hay una estructura partidaria fuerte. Bien. Y hay distintas pertenencias territoriales de los partidos que se van sumando en las redes sociales. Y bueno, en los dos casos más importantes tiene que ver ya con, te diría que si en el caso del oficialismo hay mucha militancia digital, rentada o no, eso nunca lo terminamos de saber, bueno, el fenómeno de Frente de Todo el kirchnerismo no es menor tampoco. Bien, esto recién está empezando. Esto está empezando y para tener números consolidados, lo que vemos nosotros y como le sucede a las encuestadoras clásicas, Eduardo, Sí. hay que esperar por lo menos que se cierre una semana y probablemente 2 semanas para primero identificar espacios, como decíamos recién, que quede cada uno de los eventuales votantes quede identificado con un espacio y fundamentalmente que después decida o diga a través de las redes sociales a quién va a votar. Que baje el agua un poquito. Que baje. Gracias, Diego. Gracias a ustedes.